Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, ¿cierto? Sobre los primeros auxilios psicológicos y su aplicación en contextos escolares. Vamos a conocer entonces a la docente que nos acompaña en la jornada de hoy. Ella es Constanza González, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, magíster en Psicología Educacional, máster en Mindfulness. Sus líneas investigativas están asociadas con la convivencia social saludable y colaborativa en diversos contextos y cuenta con una trayectoria investigativa en el estudio de los factores promotores de climas escolares positivos, libres de violencia y bullying, al igual que la promoción de habilidades prosociales en el espacio escolar. Agradecemos, ¿verdad?, la participación y les dejo con Constanza para que inicie la sesión. Es toda suya la clase, estimada. Súper, muchas gracias Rodrigo por esa presentación. Cuéntenme los asistentes en primer lugar, antes de saludar incluso, si es que se escucha bien y se ve la pantalla. Escuchamos muy bien. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces podemos comenzar. Les doy la bienvenida a este seminario llamado Primeros Auxilios Psicológicos en el ámbito educativo. Ahí sí, ahí estamos. Em, Les quería pedir a quienes puedan, por supuesto, que sientan toda la libertad de encender sus cámaras, ya que para mí es de interés y por supuesto más cómodo y fluido para la interacción, ¿cierto? Eh, Ver a quiénes les estoy hablando, ¿ya? Eso también me ayuda a ir captando si es que ustedes van entendiendo, si es que es de su interés algún tema, porque no siempre puedo estar pendiente del chat. Y eso también me sirve para hacer esta interacción más humana. Muchas gracias, gracias a Karen, gracias a Sofía y a todas quienes están prendiendo su cámara, Brian, Pamela, Olga. Les doy la bienvenida. Les cuento de qué se trata la sesión de hoy. Vamos a conocer la herramienta de los primeros auxilios psicológicos y su aplicación en el contexto escolar, ¿ya? Eh, Primero vamos a conocer los fundamentos de esta y otras, de tanto esta como otras intervenciones ante situaciones críticas en distintos contextos, en este caso el ámbito educativo, ¿ya? Em, Luego vamos a conocer un poco, vamos a aproximarnos a la aplicación de esta herramienta en crisis en contextos escolares y qué la diferencia de, por ejemplo, otras. Y también, y en la misma línea, ¿cierto? Vamos a delimitar lo que son los PAP, su ámbito de intervención, lo que no son y ante qué situaciones los podemos aplicar y ante cuáles es mejor contar con otro tipo de herramienta, ¿ya? En el fondo, mi objetivo hoy es que ustedes terminen el seminario con una idea general de lo que son los PAP, de lo que no son y si es que les serviría o no conocer esta herramienta y capacitarse en ella para su quehacer en los contextos educativos en los que probablemente se desenvuelven, ¿ya? Entonces, organicé esta presentación en 5 ejes claves, que mi idea es que fluya una articulación lo más lógica y coherente posible, ya desde lo más teórico, podríamos decirlo, hasta lo más práctico, ¿ya? Así que ahí vamos, les voy a ir comentando de qué se trata cada uno de estos ejes, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar un poco, conocer o profundizar más bien, porque no me cabe duda que ya deben tener conocimiento sobre esto, sobre la naturaleza independiente de nosotros los seres humanos, ¿ya? Para dar un contexto así muy general, vamos a hablar de nuestra naturaleza social, podríamos decirlo, ya como seres sociales. em, y cómo nuestros cerebros en el fondo están configurados para responder, para procesar y responder al mundo social, ¿ya? Normalmente seguimos tradiciones de pensamiento en las que
la razón y la emoción, por decirlo de alguna manera, siguen por vías separadas, pero las investigaciones más recientes nos han mostrado que no es así, que el mismo órgano por el cual, a través del cual pensamos, razonamos y es el responsable de nuestra cognición, podríamos decir, es el mismo. Y de hecho, las áreas cerebrales se solapan, es el mismo que lo que se conocía como el corazón, ¿ya? Es decir, el mismo cerebro, las mismas áreas em, están dedicadas a procesar información del entorno social, ¿ya? Esto quiere decir entonces que por naturaleza los seres humanos venimos configurados para poder detectar, procesar, identificar y resolver situaciones sociales, ¿ya? Y esto no es menor, ya es deriva de nuestra historia evolutiva, por supuesto, ya que la capacidad de conectar con otros, poder comunicarnos, colaborar, sintonizar con otros, es fundamental para la supervivencia de nuestra especie, ¿ya? Por supuesto que ninguno de nosotros como seres humanos sobreviviría en soledad y por eso es que la capacidad de conectar con otros es tan importante, o yo diría aún más importante que las que nos permiten aprender a sumar, a restar, a hacer fuego, digamos, a usar herramientas, a recolectar alimentos, etcétera, ¿ya? Entonces, podríamos decir, se ha demostrado que nuestro cerebro es experto eh, en detectar claves sociales y en procesarlas, ¿ya? La gran mayoría de nuestro contenido mental en un día se dirige hacia actividades como lo son atribuir intenciones y emociones a otros, la teoría de la mente o la empatía, reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los demás, nuestro entorno social, imaginar o predecir situaciones sociales y juzgar interacciones humanas, entre otras actividades sociales, ¿ya? Em, entonces, se ha visto que los distintos estudios han demostrado que hay una red del cerebro, hay una red del sistema nervioso del cerebro que se le conoce como la red por defecto, ¿ya? O de reposo. Em, y esta red, en el fondo, es la red que se activa cuando no estamos haciendo otra cosa, no estamos dirigiendo nuestra conducta a una meta específica. Es decir, yo, por ejemplo, Em, termino de dar este seminario en el que está mi atención, ¿cierto? 100% abocada a esta actividad y apenas termino, uf, mi mente automáticamente se dirige o sea, se aligera mi carga cognitiva, digamos, y se dirige hacia otros propósitos y otros pensamientos, ¿ya? Esa es la red mental por defecto, o la red cerebral por defecto, aquella que en el fondo está activa cuando no estamos haciendo nada, básicamente, nada en específico. Y las áreas que componen esa red cerebral se solapan mucho con aquellas que están encargadas de procesar información social. ¿Ya? Esto quiere decir que nuestro cerebro se vuelca automáticamente a pensar sobre nuestro mundo social eh, en cualquier momento en el que tiene la oportunidad. Básicamente esa es la premisa. ¿Ya? Así también, es decir, no solo nosotros pensamos sobre el mundo social y actuamos desde nuestro cerebro hacia el exterior, sino que el mundo social también da forma al contenido de nuestro cerebro, ¿ya? O sea, es en base a el entorno, eh, es en base al entorno en Sí, es en base al entorno en el que las conexiones neuronales de nuestro cerebro van a ir haciéndose, digamos, vamos a ir creándose, perdón, van a ir creándose nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro en función de lo que vivamos en el mundo exterior y sobre la experiencia que otros nos contribuyan a vivir, ¿ya? Ejemplo. eh, si un niño pequeño o una niña pequeña se desarrolla, digamos, crece en un hogar en el que, por ejemplo, sus cuidadores principales constantemente le transmiten que
el mundo es peligroso, porque en particular viven, por ejemplo, en una zona muy peligrosa. Entonces, le transmiten estas ideas de que tiene que cuidarse, de que no puede confiar en nadie, de que el peligro está en cada esquina, etcétera. El cerebro de esa persona se va a configurar de tal manera, se va a ir configurando de tal manera en que percibe el mundo como un lugar más peligroso que, por ejemplo, otro niño o niña que creció en un hogar en el que se le comunicó el mensaje de que el mundo es un lugar seguro, ¿ya? Em, Eso, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los primeros auxilios psicológicos? Se preguntarán ustedes. Es que la premisa aquí es que como los otros, ¿ya? Las otras personas acompañan nuestros momentos de crisis, va a dar forma a el cableado que nuestro cerebro va a tomar en base a ellas. ¿Se entiende? Es decir, los otros van a influir directamente en cómo yo vivo las crisis y cómo desarrollo luego posibles secuelas o consecuencias de acuerdo a ello, ¿ya? Cómo cambia mi visión del mundo, por ejemplo, después de haber vivido una crisis, ¿ya? O sea, los demás tienen una influencia tremenda y fundamental en cómo vivimos nuestra experiencia humana en el día a día, ¿ya? En eso se sostiene un poco esta idea, ¿ya? Y lo segundo que quiero desarrollar aquí es que los vínculos sociales tienen un potencial protector, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Eh, el siglo pasado, podríamos decir, sí, la segunda mitad del siglo pasado sobre todo, distintos investigadores e investigadoras a lo largo del mundo fueron notando que habían ciertos factores comunes a la base de enfermedades, por ejemplo, crónicas o aquellas que conducían a una mortalidad temprana, ¿ya? Se fueron dando cuenta que, por ejemplo, la alimentación influía, el consumo de tabaco, el consumo de otras sustancias, etcétera. Pero también se fueron dando cuenta que aquellas personas que reportaban sentirse más solas o contar con menos apoyo social, también eh, presentaban peor salud física, ¿ya? Voy a mirar un poco el chat para ver si están comentando algo, porque igual me interesa saber, por supuesto. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Eh, ¿Ya? Entonces, la calidad de las relaciones interpersonales es fundamental no solo para la salud física, o sea, no solo para la salud mental, sino también para la salud física, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de potencial protector o cuando hablo de potencial protector? Es que ante una situación difícil, ante la eventualidad de enfrentar una adversidad, el contar con una red de apoyo que sea de calidad, con vínculos interpersonales positivos, nos va a permitir afrontar de mejor manera esa crisis. Ya nos va a permitir tener una respuesta, por ejemplo, reducida al estrés. ¿Ya? Por ejemplo, distintos estudios de laboratorio encontraron que cuando sometían a, las participantes a un estresor, simulaban una situación muy estresante en el laboratorio y fueron encontrando y evidenciando que aquellos que contaban con mayor apoyo social presentaban una menor reactividad fisiológica y subjetiva al estrés, o sea, se estresaban menos, ¿ya? La presencia física, por ejemplo, de un amigo, amiga, pareja, ante una situación estresante en el laboratorio, se asociaba a esta menor reactividad, o sea, se secretaba menos cortisol, la tasa cardíaca aumentaba menos, así también otros indicadores como son la sudoración de la piel, presión arterial, etcétera. En el fondo, la respuesta de estrés, ¿ya? Se activaba menos en individuos que contaban con la presencia de un ser querido, ya sea presencia física, o sea, iban con su amigo al laboratorio, eh, o bien evocaban la presencia de un ser querido, leían una carta, miraban una foto, etcétera, ¿ya? O pensaban en lo que esa persona les diría, ¿ya? Incluso esto se ha visto con la percepción del dolor, o sea, imagínense, no solamente nos estresamos menos, sino que sentimos menos dolor
en situaciones que dañan, digamos, nuestra integridad física. Lamentablemente, lo mismo es cierto, pero en su contrario o para el otro lado. ¿Ya? Esto quiere decir que interacciones negativas se asocian a un mayor estrés, mayor mortalidad, mayor morbilidad. ¿Y por qué les dejé ese estudio ahí, aquí, en la imagen? Es un metaanálisis muy famoso. Un metaanálisis quiere decir que mm, se revisaron muchos estudios y se analizaron estadísticamente muchos estudios que evaluaban un montón de factores de riesgo para estas morbilidades, sobre todo las morbilidades crónicas, ¿cierto? Asociadas a mayor mortalidad. Y lo que se encontró es que la soledad, la falta de apoyo social, es un factor de riesgo incluso superior a, igual o superior. Ahí depende del estudio, ¿cierto? Pero lo importante es que es un efecto importante al de otros factores de riesgo típicamente estudiados, como son el sedentarismo, una mala alimentación, el consumo de sustancias, etcétera. ¿Ya? Entonces, los vínculos tienen el potencial de protegernos, de proteger nuestro corazón, literalmente, ¿ya? Literalmente, por el tema de la presión arterial y la reactividad cardiovascular ante estresores. Literal, protegen el corazón, ¿ya? Entonces, su contrario también es cierto. ¿Qué hay con la soledad? Ya se ha encontrado que los individuos que reportan sentirse más solos, también lo acabo de decir, ¿cierto? Tienen peor salud física y mental, ¿cierto? Eso ya se ha reportado en múltiples estudios, pero un hecho interesante es que esta soledad no tiene un correlato objetivo en la realidad, en tanto que la soledad no se mide por el número de personas que te acompañan, ¿ya? Sino que es una percepción subjetiva, ¿ya? O sea, en esa imagen, por ejemplo, vemos que la mujer de la imagen, la joven de la imagen se encuentra acompañada de personas, sin embargo, su experiencia subjetiva no es muy grata, no es de estar recibiendo ese apoyo social, ¿ya? Lo mismo con el apoyo social, es decir, em, que yo perciba que las personas de mi entorno me apoyan, independiente de que en la realidad lo hagan o no. O sea, alguien te podría decir como, oye, pero si te presté 10 lucas, ¿por qué sentís que no te apoyo? El otro día te ayudé a cambiarte casa, ¿qué onda? ¿Ya? Pero es una sensación subjetiva. Entonces, eso nos habla que al parecer no tiene que ver con el número, ¿ya? Sino, o sea, con la cantidad de personas que nos acompañan o de las que nos rodeamos, sino con la calidad. ¿Ya? Y aquí les quiero mostrar unos análisis que estamos en proceso de publicación, que hicimos con datos de jóvenes chilenos, ¿ya? Y en el que encontramos algo muy interesante em, que tiene que ver con que a medida que estos jóvenes reportaban mayores niveles de victimización, ya, o sea, sufrían experiencias de victimización, ya sea en sus hogares, en el colegio, en el barrio, por desconocidos, etcétera, ¿ya? Entonces, a niveles más altos de victimización, obviamente aumentaba la probabilidad de síntomas depresivos, ¿cierto? Sin embargo, a medida que va aumentando la victimización, uno esperaría encontrar que aquellos que reportan sentirse menos solos eh, son aquellos que se encuentran más protegidos de, por ejemplo, alguna patología de salud mental. Sin embargo, lo que nos mostraron los datos fue algo eh, que nos sorprendió, pero no tanto en el fondo, que es que si yo sufro de altas tasas de victimización y reporto que nunca me siento sola, eso se asocia a mayor probabilidad de depresión, ¿ya? Entonces, reafirmamos nuevamente que importa la calidad más que la cantidad. Aprovecho de pasar el dato de un evento que vamos a tener el Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, donde vamos a desarrollar en mayor profundidad este tema por si a alguien le interesa, ¿ya? Esto en abril, jueves 24 de abril, ¿ya? Continuemos entonces. Habíamos hablado del potencial protector, pero también me quiero referir al potencial sanador.
¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente una diferencia temporal. ¿Ya? Cuando hablamos de potencial protector, quiere decir que antes de que ocurra un evento crítico, yo estoy protegida si es que el entorno interpersonal que me rodea es de calidad. Mientras que el efecto sanador es, digamos, a posteriori, es decir, cuando yo ya atravesé una situación difícil, mi proceso de sanación em, va a tener mejor pronóstico en el fondo, ¿ya? O sea, protector quiere decir que con una buena red de apoyo yo voy a estar protegida ante qué? Ante posibles patologías de la salud mental, ¿ya? O sea, es menos probable que yo haga una depresión, por ejemplo, desarrolle un trastorno de ansiedad, etcétera, ¿ya? Pero cuando ya sucedió un evento crítico o está sucediendo, también también los vínculos sociales tienen un potencial sanador tremendo, y aquí les dejo solamente algunos estudios que reportan cómo el apoyo social, ya sea de un profesor, un par o un cuidador, eh, se asocia con una menor ideación suicida en estudiantes que están siendo víctimas de bullying, ¿ya? El bullying es una experiencia, o el acoso escolar o bullying, es una experiencia altamente estresante, ¿ya? Que se asocia con consecuencias muy negativas, entre ellas el suicidio, ¿ya? Y se ha visto que el apoyo social, que tiene que ver, ya vimos anteriormente, ¿cierto? No con cantidad, sino con calidad, puede ayudar a reducir ese riesgo y esas consecuencias negativas, ¿ya? Entonces, el cómo nosotros reaccionemos y le demos nuestro apoyo a una persona que está viviendo una crisis puede marcar la diferencia en el resultado de esa crisis. ¿Se entiende el punto hasta ahí? Voy a ver sus caras para ver si... ¿Sí? Ya, súper. Fondo, todo este preámbulo es para mostrarles con evidencia científica, ¿cierto? Evidencia empírica de que o para mostrarles que los vínculos sociales y cómo reaccionan y cómo proveen ese apoyo importan a la hora de atravesar una crisis, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos importa esto en un seminario como este? Es porque nosotros probablemente trabajamos en entornos educativos, ¿cierto? Y hay personas que van a atravesar crisis o van a haber situaciones que no vamos a poder controlar. No vamos a poder evitar el sufrimiento o el dolor, no vamos a poder evitar el dolor de nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros colaboradores, por ejemplo. Sin embargo, sí podemos acompañar el sufrimiento de forma que esto no represente un riesgo crítico para la salud mental y podamos favorecer una recuperación más rápida también ante ese evento crítico. ¿Ya? Espero estar siendo clara con eso. Entonces es importante que aprendamos a proveer apoyo social. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, saber qué decir, saber cómo actuar, qué no decir es tremendamente importante y puede marcar la diferencia, ¿ya? Muchas veces no sabemos qué decirle a una persona que, por ejemplo, tuvo una pérdida reciente de un ser querido. eh, ¿Ya? No sabemos qué decirle, nos complicamos porque queremos, no sé, no sé qué decirte que te ayude en el fondo, que te haga sentir mejor. Yo sé que nada de lo que te diga te va a hacer sentir mejor, ¿ya? Y efectivamente lo que queremos no es, lo que buscamos no es que el dolor se vaya, que el dolor de esa persona se vaya, sino que los efectos de ese dolor sean menos duraderos y también reducir la intensidad de ese dolor y ese estrés. Eso es lo que buscamos y eso es lo que se puede lograr mediante las técnicas apropiadas, ¿ya? Y la buena noticia es que no se necesita ser un profesional de la salud mental, psicólogo o psicóloga, para aprender a acompañar, ¿ya? Hoy en día estamos viviendo una situación, al menos en los entornos educativos, súper preocupante, una crisis de salud mental sin precedentes, podríamos decir. Em, Sentimientos de soledad, aislamiento, consumo y abuso de sustancias, em, ideación suicida, autolesiones, trastorno de la conducta alimentaria, niveles de ansiedad y depresión por las nubes, em, cuidadores que no saben cómo apoyar a sus hijos, profesores que no se ven superados por crisis, por ejemplo, o episodios de desregulación que ocurren en el aula, no saben cómo ayudar a sus estudiantes, etcétera, ¿ya? Pero la buena noticia, como les decía, es que
No se necesita ser psicólogo, porque, porque tendemos a creer que, mm, que este tipo de situaciones solo las puede atender un profesional de la salud mental, ¿ya? Y si bien, por supuesto, que hay atribuciones que tenemos los profesionales de la salud mental que no pueden ser ejercidas por una persona que no tiene nuestra formación, eso es obvio, sobre todo en los casos más críticos, antes de que los casos pasen a ser críticos, o sea, en el nivel de prevención y promoción en contextos escolares, podemos contener mejor de forma que esos casos no pasen a ser críticos y descongestionemos un poco el sistema, ¿ya? En el fondo es un poco la lógica de los centros de atención primaria, de los primeros auxilios. Si es que derivamos todas las urgencias eh, a los hospitales se colapsan. Si tenemos buenos centros de atención primaria que pueden atender crisis de menor gravedad, descongestionamos los centros de atención, los hospitales, ¿ya? Esa es un poco la idea, que optimizar los recursos, ¿ya? Que en el fondo, uy, ¿dónde está la psicóloga del colegio, por ejemplo? No, está con un niño que, uy, es que le tengo otro estudiante que hizo, uy, pero yo le tengo otro, ya, y entonces, ¿en qué momento la psicóloga se dedica a prevención y promoción si constantemente tiene que estar atendiendo casos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un pequeño ejemplo de un formato de intervención en crisis que ha demostrado que si bien el sentido común nos podría decir que podría llegar a ser efectiva, no cuenta con evidencia suficiente de su efectividad o de su utilidad para contener crisis, ¿ya? Y que es esta técnica popularmente conocida como el debriefing, ¿ya? El debriefing es una intervención en formato grupal, ¿cierto? Que se basa en el supuesto de que la expresión verbal de la experiencia interna va a favorecer la recuperación emocional. Es decir, un poco la lógica de la catarsis, de que la gente le hace bien hablar y en grupo y cada uno que cuente su experiencia, que puede ser bajo ciertos contextos, pero al parecer eh, no necesariamente es lo más efectivo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Hoy hay una persona que está moderando, ¿cierto? Que está guiando esta sesión y se insta a los participantes a relatar su experiencia y se acompaña de entrega de información, de psicoeducación, ¿cierto? Y de apoyo como de grupo. Sin embargo, la evidencia empírica señala que su efecto no tiene, digamos, no es lo suficientemente robusto como para recomendar su uso y que incluso hay casos en los que podría tener los efectos contrarios a los que se buscan, es decir, en vez de favorecer, obstaculizar una recuperación em, tras un evento crítico. Y es en este contexto que surgen los PAP, ¿ya? Esta fue una técnica muy popular en los años 80, 90, y luego se fue cuestionando su utilidad, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Aprender a proveer apoyo social, ¿cierto? Por ejemplo, una de las técnicas y de los principios de los primeros auxilios psicológicos es el de la escucha activa, ¿ya? La escucha activa no es cualquier escucha, ¿ya? Es un formato de escucha específica que permite al otro, en el fondo, sentirse no solamente escuchado, sino también visto o vista, ¿ya? Em, a todos yo creo que nos ha pasado que le estamos contando algo importante a alguien o algo simplemente y esa persona no nos está escuchando, ¿cierto? El no sentirse escuchado tiene efectos psicológicos importantes, ¿ya? Por eso también yo les digo que prenden las cámaras para también sentir que me están escuchando. Eh, pero tiene efectos, a pesar de que no los podamos percibir, se ha demostrado que tiene efectos. Entonces, la escucha activa, por ejemplo, es una herramienta de la que se valen los primeros auxilios psicológicos y que puede aprender cualquier persona con la suficiente formación y práctica, ¿ya? Y que nos va a permitir favorecer la recuperación de esa persona. Algunos errores, por ejemplo, comunes cuando pensamos que estamos escuchando bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Por ejemplo, minimizar la experiencia del otro cuando decimos, ya, sí, cálmate, no fue para tanto.
Ya, si ahora estamos bien, hay que agradecer que no pasó nada más grave. Ya, si solamente te pegó una palmada, nomás tu compañero, si no es para llorar, etcétera. Eso no voy a decir devastador, porque quizás sería exagerar, pero tiene consecuencias negativas para la salud mental. ¿Ya? Interrumpir, cuestionar, amenazar, ya, oye, o te calmas o te calmo, ¿no? O te calmas, ya como usar un tono instructivo, perder la calma nosotros mismos y permitir que nuestra reacción emocional domine la situación en lugar de poder contenerla desde un lugar de calma que es necesario, ¿ya? Ya, sí, mira, ya, sécate las lágrimas y ahora lo que tenés que hacer es no pescarlo, no pesca a tu compañero que te está molestando, ¿ya? La próxima vez que te hable tú no lo escuchas, ¿ya? Y ahí te juro que vas a estar bien. Error. Eh, ya, pero mira, vele el lado positivo, te sacaste un rojo, tus papás te van a retar, pero al menos sabes que, no sé, al menos tienes papás, por ejemplo, que se preocupan por ti. Algo poco afortunado de decir ante una situación en la que un estudiante se encuentra afectado por haberse sacado una mala nota, ¿ya? Entonces, a lo que voy con esto, el punto central es que del potencial protector y sanador de los vínculos sociales y su contrario es que podemos ayudar o la podemos embarrarla, como decimos en Chile para los que están desde otros países. O sea, podemos empeorar la situación con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra actitud, ¿ya? Eh, por más que tengamos buenas intenciones, o sea, la mayoría de todos estos errores provienen de las mejores intenciones, no me cabe duda. Sin embargo, si es que no estamos bien educados y entrenados en cómo brindar un acompañamiento socioemocional efectivo, podemos cometer errores que tienen costos importantes, ¿ya? Ahora, em, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta que se recomienda en situaciones críticas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con situaciones críticas? A situaciones que son potencialmente traumáticas, en las que un individuo se ve sobrepasado por una situación que amenaza su integridad física o psicológica, em, entre las cuales podemos encontrar ser testigo de muerte o de algún accidente grave, vivir un asalto, vivir violencia, alguna agresión sexual, los desastres naturales, enfermedades súbitas o algún accidente de gravedad, ¿ya? Se estima que el 40% de las personas en Chile van a sufrir algún tipo de situación como esta, al menos una vez en sus vidas, ¿ya? Esta cifra varía dependiendo de los países en los que nos encontremos. En contextos escolares, vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿ya? Pero es importante saber distinguir entre tres posibles episodios que muchas veces se confunden y por eso creo que es importante hacer esta delimitación conceptual, ¿ya? Que son la expresión emocional, la desregulación, ya sea emocional o conductual, y una situación crítica que es a la que yo me refiero y la que pudimos ver acá en la diapositiva anterior, ¿ya? Y la que en el fondo va a ser objeto de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Eh, Suele pasar hoy en día en los contextos educativos chilenos, al menos en nuestra realidad, ¿cierto? Que contamos, a diferencia de como era hace algunos años, con especialistas del área psicosocial y que trabajan en los establecimientos escolares, ¿cierto? Y pasa mucho que se les llama ante situaciones críticas o ante crisis dentro del aula para que puedan ayudar a contener la situación o más bien a calmar al estudiante que está trayendo problemas, ¿cierto? Entonces, algo que me ha tocado ver harto y escuchar, por supuesto, de las personas que se desenvuelven en estos contextos, en estos roles, es que muchas veces existe ya una especie de sobrealarma en la que los y las docentes tienden a recurrir a este apoyo psicológico ante la más eh, natural expresión de una emoción, ¿ya? Es decir, oye, no sé, por ejemplo, que la psicóloga se llama Juana. Oye, Juanita, por favor, necesito que vengas, que en el séptimo B tengo un niño desregulado, no sé qué, ya. La psicóloga va y se encuentra que en verdad es un niño que está enojado o que está llorando eh, y que
no corresponde necesariamente a una situación que debiese abordar la psicóloga, ¿ya? Lo ideal y lo que yo aspiro, mi misión y el por qué estoy haciendo esto, es que podamos educar emocionalmente a la población, ¿ya? De modo que no nos necesiten, sino para ya situaciones que se ponen más graves y más críticas, ¿ya? Pero que ojalá en los contextos educativos la mayoría de quienes trabajan en esos entornos, em, tengan las herramientas para manejar las expresiones emocionales del aula, ¿ya? Se habla mucho de que queremos educación emocional aquí, educación emocional allá, ¿cierto? Que el currículum ahora es más integral, o sea, que necesitamos una formación integral, etcétera. Sin embargo, apenas aparece una emoción en el aula, llamamos a la psicóloga o al psicólogo o a quien sea para que nos ayude a contener esa situación, ¿ya? Pero resulta que llorar es lo más normal del mundo, y más en un estudiante de 10 años, por ejemplo, de 10 11 12 13 14 porque son personas que están en desarrollo, ¿ya? Y todavía no aprenden y todavía no adquieren las habilidades que les van a permitir una regulación emocional efectiva, ¿ya? Y qué mejor espacio para que aprendan que el espacio escolar. ¿Ya? Pero si cada vez que aparece una emoción se le censura, muy difícilmente vamos a aprender a regular esa emoción, ¿ya? Y a impedir que esta frustración que yo siento, estas ganas de llorar y de pegar y de tirar cosas, se transforme en efectivamente pegar y tirar cosas, ¿ya? Como les digo, si tratamos de sacar la emoción del aula, censurarla, que no aparezca o que apenas aparezca, se la lleven, no estamos contribuyendo a eso, ¿ya? Pero eso es como un punto aparte. Y ojo, yo también aquí quiero decir que entiendo perfectamente el lugar de los docentes porque nadie les enseñó a trabajar con esto, ¿cierto? O sea, aquí no hay ninguna mala intención, no es que no quieran hacerlo, no es que no les importe, al contrario, yo sé que les importa mucho, simplemente no saben cómo, ¿ya? Y esa es mi misión y por eso es tan importante la educación socioemocional, ¿ya? Entonces, Em, tenemos expresión emocional, tenemos desregulación, ahí ya sí vamos a necesitar una intervención de profesionales, ya sea terapeuta ocupacional, psicóloga, educadora diferencial, incluso a veces que conocen mucho mejor cómo contener las crisis em, en, en estudiantes, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, eh, en fin, ¿ya? Y tenemos lo que conocemos por situación crítica, que es el objeto y objetivo de los PAP, los primeros auxilios psicológicos, ya que es cuando la situación se desborda completamente, o sea, nadie tiene control sobre esto, ya, o sea, puede ser desde un terremoto hasta una balacera, hasta que llaman al colegio porque eh, la mamá de un estudiante sufrió un accidente, hasta que un estudiante sufre un accidente grave en el establecimiento escolar y hay que informarle a los papás, ¿ya? Y para los papás enterarse de que su hijo, no sé, por ejemplo, puede perder una pierna o quedar con daño vegetal toda su vida, el enterarse de esas situaciones puede ser potencialmente traumática, ¿ya? Entonces también nosotros aquí aprendemos los primeros auxilios psicológicos no solo para aplicarlos a los estudiantes, sino a todo lo que sucede en el entorno escolar. Ya podemos aplicarlos a apoderados, a nuestros colegas, eh, a los estudiantes, ¿cierto? Eh, en fin, ¿ya? Entonces, primeros auxilios psicológicos para este tipo, voy a ver aquí si puedo rayar la pantalla, ¿cierto? Para este tipo de situaciones, primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos em, son una herramienta que se vale de estrategias y técnicas que nos van a servir en estos tipos de crisis también, ¿ya? Como por ejemplo la escucha activa, nos va a servir en todos estos tipos de crisis, ¿ya? Aprender a conectar también nos va a servir en todos estos tipos de crisis, ¿ya? Pero son una herramienta específica para situaciones críticas, ¿ya? Pero nos pueden servir mucho. Entonces, con esto voy cerrando a lo que nos convoca el día de hoy, que son los primeros auxilios psicológicos.
que son entonces una técnica de apoyo humanitario destinada a brindar ayuda a personas en situaciones de crisis, ya tales como desastres naturales, accidentes o eventos traumáticos o potencialmente traumáticos, ¿ya? Entonces, es una intervención inicial en escenarios de desastres, por ejemplo, ¿ya? Em, en el que puede haber mucha incertidumbre. Por ejemplo, los incendios que hubo en Valparaíso el año pasado o que están ocurriendo hace poco, la semana pasada, ¿ya? Pero pensemos en los incendios de la región de Valparaíso, ya que fue una situación catastrófica, de mucha incertidumbre para las personas en las que perdieron sus hogares, sus mascotas, sus familiares, su sentido de seguridad, su certidumbre, etcétera, sus herramientas de trabajo. Hubo muchas pérdidas, ¿cierto? Entonces, mientras se organiza toda esa ayuda, esos días de incertidumbre, está pensada esta herramienta de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? En momento de crisis hasta 72 horas después, ya, o sea, las primeras horas y los primeros días posteriores a una crisis para acompañar esa situación difícil y conectar a las personas con los recursos externos, ¿ya? Como con sus propios recursos para hacer frente a esa situación, ¿ya? Entonces, los objetivos que tienen estos primeros auxilios psicológicos es ofrecer alivio emocional inmediato, ¿ya? Es decir, idealmente proveer cierta analgesia emocional, como dice el doctor Rodrigo Figueroa, que es uno de los investigadores que lidera y lideró los primeros auxilios psicológicos en contexto de desastre en Chile. Entonces, analgesia emocional, o sea, intentar que ese dolor sea menos intenso, apoyarlo en ese sentido. Dos, favorecer su adaptación posterior y recuperación a lo largo del tiempo, ya, o sea, fomentar la resiliencia de esta persona, favorecer que este hecho, este evento que está viviendo esta persona, no deje secuelas graves o que pueden significar el desarrollo de una psicopatología, ya sea estrés postraumático, em, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, ¿ya? Entonces, prevenir que se desarrolle psicopatología y que un poco es el mismo que el objetivo número 3, proteger a las personas de las consecuencias psicológicas negativas que pueden desarrollar a largo plazo, ¿ya? Proteger a las personas de posibles secuelas. ¿Qué no son los PAP? También es muy importante que los tengamos presentes. No son counseling, como les dicen, coaching o psicoterapia, ¿ya? O sea, no es algo que puede, que tiene necesariamente que aplicar un psicólogo o psicóloga, ¿ya? No, 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 solamente hay que estar capacitada y ojalá certificado para poder aplicar esta herramienta, ¿ya? No, no tiene que ver con una intervención de nivel profesional como la psicoterapia, ¿ya? No es contención emocional, ya vimos que si bien para contener crisis emocionales nos podemos servir de algunas estrategias de los primeros auxilios psicológicos, no, no es lo mismo, ¿ya? No es una aplicación que solo pueden, o sea, no es una intervención que solo pueden aplicar los profesionales, ya lo habíamos visto. No es el tema del debriefing, que es hacer esta catarsis, o sea, no es acercarse a alguien y decirle, cuéntame lo que te pasó, desahógate, yo te escucho. No es eso, ¿cierto? Un acompañamiento mucho em, más estructurado y más fundamentado también. ¿Ya? No es pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que ordene los acontecimientos en un orden cronológico, que también es una de las técnicas que ocupaba en otro tipo de intervención en crisis, que se le pide a la persona que cuente, relate lo que vivió y que intente ordenar cronológicamente los acontecimientos. No es eso porque eso tampoco tiene suficiente evidencia empírica como para recomendar su uso, ¿ya? Y la primera ayuda psicológica supone estar disponible para escuchar a las personas que quieran contar su experiencia. No se trata de presionarles para que nos hablen de sus sentimientos y reacciones ante la situación crítica, ¿ya? Tampoco es ningún tipo de asesoramiento especializado.
pero sí procuran conectar a la persona con el asesoramiento especializado que necesita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona está viviendo una situación de que le están embargando la casa, por ejemplo. Imagínense, te embargan la casa, un apoderado del colegio. Eh, Eso, por supuesto que es una situación muy crítica y si llegan también de forma repentina, invaden el espacio, no tienen dónde ir, etcétera, una situación muy crítica y nosotros no podemos, no somos expertos, por ejemplo, en leyes o a quienes pueden acudir para resolver esta situación, pero sí podemos conectar a las personas con ese apoyo, ya las podemos ayudar también a saber qué hacer, porque muchas veces, no sé si le ha pasado, cuando uno atraviesa una situación muy crítica que te supera, eh, la, el trámite más fácil, más sencillo, cuando estás así interferida mentalmente, supone una misión titánica. O sea, realmente puedes leer la información, pero no la entiendes, porque tu cerebro está en estado de shock, por ejemplo. Entonces ahí hay un otro que te ayuda a leer, ordenar la información y orientar la acción en el curso que resulte más adecuado. ¿Ya? Entonces, por qué es bueno conocer esta herramienta en el ámbito educativo? Porque por supuesto que es necesario estar preparados para emergencias, ¿cierto? Que pueden suceder en cualquier momento. Nos permiten optimizar los recursos en situaciones críticas, ¿ya? Imagínense que hay una balacera, que llegan balas al colegio, le llega a una persona del colegio, tiene que venir la ambulancia, los estudiantes presencian todo eso, em, los profesores también, asistentes de la educación, etcétera, y hay una psicóloga y un psicólogo, por ejemplo, en el establecimiento escolar. Eh, no dan abasto para atender al volumen de personas que pueden verse afectadas por una situación de esta naturaleza, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos más personas que están capacitadas en esta herramienta, ahí podemos, por supuesto, liberar recursos y quizás la profesora de música puede identificar a alguno de los estudiantes que ella conoce que lo está pasando especialmente mal y aplicar la herramienta de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Quizás también, no sé, la terapeuta ocupacional del pie, que conoce mejor al estudiante que tiene la condición del espectro autista, puede aplicar esta herramienta también con ese estudiante, mientras los psicólogos dirigen, por ejemplo, a atender los casos más graves, a derivarlos, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo podemos distribuir mejor los recursos. Además, nos movilizan para prepararnos ante este tipo de situaciones, ¿ya? Se supone que los establecimientos, ¿cierto?, tienen que tener protocolos para distintos tipos de crisis, em, y esos protocolos facilitan el afrontamiento colectivo de la crisis, ¿ya? Cuando no sabemos qué hacer y nadie sabe qué hacer, todo se vuelve más difícil, más caótico, mayor incertidumbre, más se nos desregulan los estudiantes, que necesitan que nosotros estemos en una posición de calma para ellos también tener la posibilidad siquiera de calmarse, ¿ya? Entonces, esto nos va a permitir hablar de crisis, pensar en qué tipo de crisis son más frecuentes o nos podemos enfrentar en un futuro cercano, prepararnos, distribuir los recursos, ya quién se va a encargar de, no sé, llamar a los carabineros, quién se va a encargar de llamar a la ambulancia, de avisarle a los apoderados, etcétera. Si está eso mm, definido de antemano, va a ser mucho más fácil afrontar esa crisis, ¿ya? Podemos también favorecer una adaptación posterior del estudiantado, es decir, muchas veces se pretende que, no sé, el fin de semana hubo una riña entre bandas rivales que terminó con la muerte de un hermano y un primo de una familia del colegio, por ejemplo, y de muchos conocidos, y claro, por supuesto que eso va a costar superarlo, ya, por supuesto que eso puede impedir y repercutir en el proceso educativo, no solo de la familia directa de esas personas, sino de todo el curso. Por ejemplo, creo que hubo hace 1 o 2 años murió un como cantante urbano. No me acuerdo su nombre, no lo conocía yo en ese momento, pero muchos de mis estudiantes que trabajaban en contextos educativos me contaban que estaban profundamente conmocionados por esta noticia y costó volver, digamos, a la normalidad, entre comillas.
¿ya? Em, estos procesos que tienen su tiempo, o sea, no podemos esperar una vuelta a la normalidad, como en la pandemia, ¿cierto? Que también la vuelta fue caótica y tomó unos meses, si bien todavía existen, vemos las secuelas que la pandemia dejó, pero sí es cierto que respecto a marzo del 2021, 2022, hasta ahora se ha regularizado un poco, ¿ya? Además, fortalecen el sentido de comunidad y qué importante que es eso para aquellos estudiantes que están pasando por una situación difícil, para aquellas familias que están viviendo una situación difícil. Es decir, si yo sé que, no sé, incluso una apoderada se sumó a esta capacitación y quiso aprender la herramienta, los estudiantes saben que cuentan con una comunidad que está dispuesta a apoyar y eso favorece un clima escolar positivo y una saludable convivencia escolar, ¿ya? Eso, pero es importante procurar que los PAP no interfieran con la aplicación de protocolos que ya están definidos en el establecimiento para el abordaje de distintos tipos de crisis, ¿ya? Y ahora sí, para terminar y dar espacio a las preguntas, en mis palabras, el objetivo tanto de los PAP como de las distintas estrategias de las que se sirve y que podemos también emplear en otras situaciones, como crisis emocionales o de regulaciones, etcétera, es aprender que nosotros como adultos, digamos, aprendamos a acompañar sin invadir a las personas que están atravesando una situación difícil, sea mi mejor amiga, mi pareja, o mi estudiante de prekinder o de cuarto medio, ¿ya? O el apoderado o apoderada que también es parte de la comunidad. Acompañar sin invadir, orientar sin dirigir. Y por eso les puse esa imagen del río. En el fondo, nosotros no queremos construir una represa y que el río, ya que considerando la metáfora que el río que sería como las emociones que obviamente van a estar, rabia, enojo, tristeza, desesperanza, impotencia, ya no queremos ponerles una represa, sino que darles un cauce a esa expresión de las emociones, a esa natural y necesaria manifestación de esas emociones naturales en estas situaciones, ¿ya? Empatizar también con el otro, mostrar empatía, mostrar presencia, acogerlo, sin inundarme también de su estado emocional, ¿ya? Eso a veces es difícil porque muchas veces, claro, si un apoderado llega desesperado gritando de que a su hijo lo mataron en la esquina en una pelea, por ejemplo, ha pasado, ¿cierto? Yo creo que todos hemos vivido una situación así. Mantener la calma va a ser clave y poder acompañar a ese apoderado, a esa apoderada sin yo perder la calma y contagiarme de esa emoción, porque eso me va a impedir brindar un apoyo efectivo, ¿ya? Escuchar sin juzgar también es muy importante y es algo que no sabemos muy bien hacer, como sociedad me refiero, y que hay que aprender y ejercitar y también transmitírselo a nuestros estudiantes, por supuesto. Y validar sin cuestionar, ¿ya? Validar la experiencia del otro sin cuestionar. ¿Por qué está llorando tanto si solamente le quitaron la pelota? No sé, la validación emocional también es una tremenda herramienta para acompañar, para vincularse, para acompañar situaciones críticas, para prevenir problemas de salud mental, para fortalecer el vínculo, fortalecer también la resiliencia y las habilidades de autorregulación y habilidades socioemocionales en general de nuestros estudiantes. Eso. Hay situaciones en las cuales no se recomienda aplicar los primeros auxilios psicológicos, como la ideación suicida o riesgo de agresión a sí mismo o a otros, cuando hay pérdida del criterio de realidad, em, crisis de pánico, alguna psicopatología previa que esté descompensada o sin medicación, etcétera. En esos casos sí se requiere intervención profesional y recordemos que esta es una herramienta que no se restringe solamente a los profesionales, ¿ya? Eso, abro entonces el espacio para las preguntas y les dejo invitados a tomar este curso que vamos a hacer en 3 viernes de mayo, en las tardes, ¿cierto? Post horario laboral y que en total vamos a tener 9 horas, o sea, vamos a estar
em, 3 horas por día y vamos a aprender específicamente a aplicar esta herramienta, cómo hacerlo de manera correcta, cómo evitar errores comunes, en qué situaciones aplicarla, en cuáles no, eh, qué elementos o principios de esta herramienta nos pueden servir para otro tipo de crisis, eh, etcétera. Ese es el curso que vamos a estar dando y que entiendo también se va a sortear un cupo. Entonces ahora pasamos a las preguntas. ¿Aquí me apoyas, Rodrigo, con toda esta gestión? No sé si alguien tiene una pregunta. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Voy a abrir el chat un segundito. Pueden levantar la mano, ¿cierto? Aquí en Zoom, para quienes quieran hacer su consulta, ¿verdad? Yo les voy abriendo el micrófono. También tienen la posibilidad de escribir la duda o la consulta. Les recuerdo que el código QR que ustedes están viendo ahí les va a llevar a la página nuestra, ¿cierto? Donde van a tener más información acerca del curso. Aquí tengo a Matías Salinas con su mano levantada. Adelante, Matías. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha? Muy bien, Hola, Matías. sí. Ya. Mi duda era, en caso de situaciones de desborde emocional, situaciones que son críticas, que se pueden llegar a dar en salas de clase, en plena clase, donde hay mucha gente, ¿es recomendado abordar al estudiante para tratar de sacarlo de la sala de clase? ¿O se puede hacer una consigna inicial y una conversación en el mismo momento, tratando de tener cooperación de los mismos estudiantes? Excelente pregunta, Matías. Me gustó mucho tu pregunta. Y la respuesta es depende y del caso a caso, ¿ya? Cuando hay una situación crítica tal que está en riesgo la integridad de cualquiera de las personas en la sala, no se puede eh, usar eso, digamos, como escenario de práctica o de aprendizaje de alguna habilidad socioemocional en el momento. Lo podemos usar después, ¿ya? O sea, después podemos conversar, oye, ya, con el curso. ¿Alguien notó cuando su compañero Matías, por ejemplo, voy a usar tu nombre, empezó a molestarse? Porque de repente le empezó a pegar a todo el mundo, empezó a tirar las mesas, a gritar. Eso está bien, eso está mal, ¿cómo se sintieron? ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? ¿Cómo podemos apoyarlo? Si hay algún diagnóstico asociado, metemos el tema de la inclusión también, etcétera. Pero posterior, si en el momento hay un riesgo, se recomienda separar dentro de lo posible, o sea, hacer lo posible por separar, ya sea sacando al estudiante de la sala o incluso si es que el estudiante no quiere salir, porque muchas veces pasa eso, bueno, salimos todos entonces, porque lo primero es nuestra seguridad, ¿ya? Eso en situaciones así en las que hay un riesgo, pero en situaciones en las que ese riesgo no es tal, o sea, ¿qué situación más ideal? El poder conversarla, tematizarla. Hoy su compañero está llorando, eso es normal. ¿Qué necesita? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué no necesita? ¿Cómo lo acompañamos? Una de mis estudiantes del Magíster de Educación Socioemocional y Convivencia Escolar, que por cierto, estudiantes maravillosos de los que yo siempre aprendo muchísimo también. em, Me comentaba que, porque ya existe esto del rincón de la calma, ¿cierto? De la sala o la sala de la calma, donde los estudiantes van cuando necesitan regularse, por ejemplo, sensorialmente o emocionalmente. Pero yo he trabajado, yo he asesorado colegios en los que se ha intentado, pero no, no existe, no hay espacio, no hay ningún rincón del colegio disponible para acomodarlo como sala de la calma. ¿Qué hacemos en ese caso? Un estudiante del magíster me dijo que me comentó que en su colegio, en la misma sala, tenía un espacio para hacer como esta especie de break emocional. Ya en donde los estudiantes si se sentían mal, si se sentían tristes, etcétera, podían ir a ese rincón y también ahí los compañeros sabían que había que había un estudiante que lo estaba pasando mal, se trabaja la empatía, etcétera, ¿ya? Pero ahí, como te digo, va a depender de la gravedad, de la seguridad y claro, si es una crisis de baja o mediana intensidad y vemos que
no hay riesgo, porque también por eso es importante aprender a identificar las señales previas, ¿ya? Si un niño o niña llega a gritar, a llorar, a pegarle a las profesoras, a los compañeros, eh, en el fondo cursa un episodio grave de desregulación, con 90% de seguridad hubo señales previas. Ya, solo que no estamos acostumbrados, no sabemos leerlo y por eso es importante capacitarnos, ¿cierto? Si nadie nace sabiendo. Entonces ya, cuando sepamos eso y identifiquemos que esto no representa un riesgo, poder trabajar eso con los estudiantes, trabajar la empatía, el sentido de comunidad, el compañerismo, la solidaridad, una excelente estrategia. Así que gracias, Matías, por tu pregunta. ¿Quién más? ¿Puedo dar la palabra yo, Rodrigo, o lo das tú? Aquí, profesora. Voy con Ángeles. Gracias, Rodrigo. Sí, hola, a ver, voy a ver si puedo colocar. ¿Me escuchan? Sí, no, ya no. Al principio te escuchábamos, Ángeles, y después ya no. Me pidieron los datos de contacto mientras Ángeles ahí arregla el tema del audio en la primera diapositiva. Voy a volver a la primera. Se encuentra mi email, que en el fondo es mi nombre completo, @gmail.com. Constanza González Matamala, @gmail.com. Ahí Ahí, está. ahí puede ser. Ahí sí, Ángel. Ah, ya, sí, sí, lo que pasa es que venía manejando, justo venía en un taco, así que no podía prender la cámara y llegué justo, pero escuché Me todo. alegra. Ya. Y frente a lo que preguntaba Matías, también también me genera la misma, una duda súper importante porque pasé por una situación así, en donde me gustaría saber que hasta dónde también como psicólogos podemos interferir, porque me pasó una situación donde efectivamente en un curso de la nada dos mejores amigos explotaron por situación X, al final terminó en agresión, mal. La cosa es que obviamente la psicóloga estuvo para cuando la necesitaba en el minuto y después el director y otras personas, UTP, qué sé yo, se metió y la verdad es que no me escucharon cuando yo les dije al curso, porque el curso quedó demasiado eh, ¿Afectado? consternado. Ah, ya. Ujú. Ujú. Entonces yo les dije que por favor no fueran de inmediato a hablar con ellos, pero ellos fueron y le dije, vamos, esperemos un poquito que bajen y después vayamos al curso. Pero se metieron inmediatamente a la sala y ni siquiera se metieron a contener, sino que se metieron a retar a los alumnos. Entonces yo les decía, no lo hagan, porque esto de verdad no corresponde. Esperemos un ratito y después me meto con mi dupla, mi compañera que es trabajadora social, y nos metemos y vamos a ver cómo están, los contenemos, porque en este momento hay que contenerlos. Nada, acá hubo inmediatamente castigo, los amenazaron porque fue justo a fin de año del año pasado, los castigaron que no iban a tener paseo, que no iban a tener absolutamente nada. Entonces, mi gran pregunta es, ¿hasta dónde podía meter la cuchara? Porque de verdad que yo estaba, oh, agarrándome la cabeza, me agarraba las mechas, porque, bueno, finalmente después de que ellos salieron, yo esperé igual unos minutos y después me metí igual a la sala con mi compañera y conversamos con ellos, pero ya una conversación más de retroalimentarlos a ellos, de que cómo se sentían, hacer como un poquito hincapié en las emociones y en las sensaciones que pudieron haber tenido en ese minuto, que todas eran válidas eh, y que ellos podían contarnos las cosas que ellos sintieran sin mayor problema, que aquí no habían juicios de valor y todo eso. Pero claro, pero los niños igual quedaron por el suelo en ese minuto. Entonces costó mucho en una intervención que podría haber durado, no sé, por ejemplo, media hora. Al final estuvimos con ellos una hora y media porque de verdad los chicos estaban súper eh, desequilibrados en ese minuto, por ejemplo, con sus emociones, porque, claro, más encima los castigan, siendo que ellos ni siquiera qué podían hacer, si la situación fue muy puntual y de verdad que eran dos mejores amigos que pucha, por cosas que venían pasando, por cosas de familia, etcétera,
los chicos de verdad tuvieron su punto de quiebre y explotaron. Pero eso, me gustaría saber, por ejemplo, en ese minuto, de verdad, yo me sentí súper impotente porque yo sabía lo que se tenía que hacer, traté de hablarlo con el director, traté de hablarlo con las personas que estaban presentes, pero de verdad que nadie me tomó en consideración en ese minuto. Entiendo. Gracias, Ángeles, por ese aporte. De todas maneras, algo que dijiste clave, o sea, algo que pudo haber durado media hora, duró 1 hora y media o más, semanas incluso. Cuando sabemos abordar esto de maneras adecuadas, em, optimizamos los recursos, en el fondo, favorecemos el aprendizaje. Muchas veces dejamos las emociones fuera del aula porque creemos que interfieren en el aprendizaje, pero al final lo que sucede es que dejamos que crezcan, 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 crezcan hasta que realmente no se puede producir aprendizaje, no solo en ese estudiante, sino en los demás, ¿ya? Por otro lado, yo no les quiero tampoco de ninguna manera, por favor, vender que existe la solución, ¿ya? Hay maneras que favorecen la contención de ciertas crisis y hay otras que las empeoran, ¿ya? Ninguna te garantiza ningún éxito y no es la idea tampoco, ¿ya? Tenemos que entender que como comunidad nos vamos a equivocar, ¿ya? Pero lo importante es poder aprender de ese error porque de lo contrario no existe proceso de aprendizaje. Ya antes de referirme en puntual a tu caso, como les decía, hay cosas que favorecen, otras que empeoran la situación. Gritos, amenazas, castigo, perspectiva punitiva, tú misma lo dijiste, no sirve de nada en ese momento. Solamente empeora la situación en ese momento. ¿Ya? Y validar, escuchar, dejar que fluya, darle un espacio, validar la emoción, no la conducta, ¿ya? Sanciones tiene que haber, pero después es el momento. Reflexión sobre por qué hiciste eso, qué otra cosa puedes haber hecho distinto, cómo hizo eso sentir a tu compañero, qué consecuencias tuvo, valió la pena, cómo te sentiste tú. Todo eso viene después, acompañado, si es que el reglamento interno lo estipula, acompañado de la sanción respectiva pero con la medida formativa, ¿ya? Em, no son incompatibles, digamos, el castigo no es, no es incompatible con una perspectiva formativa. Lo que planteamos aquí es que no basta, no es suficiente y no ayuda en sí mismo. Es como, no sé, que tuviéramos una enfermedad crónica como la diabetes y esperemos curar la diabetes solo con los medicamentos y no cambiando la alimentación, ¿ya? Es como a veces sirve, a veces si les grito realmente se quedan todos callados en el momento, pero después eso me explota en la cara o le explota a mi colega, ¿ya? Y respecto a la situación, yo creo que, claro, a veces es es importante también tener en cuenta que nadie, ni el mejor psicólogo del mundo, nadie es mago. Ni controla todas las variables, ya no hacemos magia ni controlamos todas las variables. Entonces, si nosotros sabemos lo que hay que hacer y vemos un montón de personas que no saben y hacen todo lo contrario y no nos escuchan, nada que hacer en ese momento. Intentar apoyar, intentar no caer en el pánico, intentar eh, calmar la situación, pero en ese momento tenemos que eh, aprender que a veces las situaciones nos superan solamente y después, como te digo, tratar de producir el aprendizaje y decir, ya, he identificado una necesidad aquí importante y es que al parecer como comunidad no sabemos muy bien afrontar este tipo de situaciones, ¿ya? Yo soy profesional, esto lo estudié y les puedo compartir un poco de ese conocimiento que yo creo que ustedes también en algún nivel igual manejan. Solo que nos dejamos llevar a veces por ese enojo, ¿cierto? Y eso, en todas estas crisis también es muy importante aprender a lidiar con la impotencia y sentarnos con esa impotencia. A veces por más que le pongamos amor, afecto, cariño, límites, respeto, todos los principios digamos, la educación socioemocional dispuestos en la olla perfecta, eh, o sea, una receta perfecta, si el horno está malo, igual no nos va a salir el queque. ¿Ya? Lo que voy es que hay situaciones que exceden nuestro ámbito de acción, o sea, si el estudiante, por ejemplo, descompensado está en drogas, está bajo el efecto de las drogas, nada que hacer en ese momento. Ya podemos después prevenir, etcétera, pero nada, y eso que también quede como aprendizaje para la comunidad, ¿se entiende? O sea, que este tipo de crisis
va a ser algo súper cliché, pero que no nos derroten, no hagan el ambiente peor, en el fondo, más inseguro, más incierto, más caótico, más violento el clima, para, por ejemplo, el resto del curso, sino que al contrario, podamos aprender de esto. ¿Ya? Pero ojalá siempre prevenir para no tener que pasar por estas situaciones para aprender, pues sí, eso. Pero entender que el error es parte del proceso. Espero haber respondido de alguna manera la pregunta. Muy bien, profesora. Sí, ahí Jessica también responde que se entiende perfectamente. Muy bien. Ahí también estaba leyendo los comentarios, ¿cierto? Estaban agradeciendo la excelente ponencia. Estaban haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Uy, Respecto del ya. ¿Puedo curso. responder así como tratar de responder algunas preguntas del chat así muy rápido? Sí, profesora. Obvio que sí. ¿Tiene alguna ahí vista? Sí, por ejemplo, consulta. ¿Se recomienda o es bueno acercarse físicamente? Ejemplo, dar abrazo en pub. La recomendación siempre es no establecer contacto físico a menos que estemos muy seguros de que es lo apropiado. ¿Ya? Eso en PAP en general, no solo en ámbito educativo, sino en general, así como el manual de la OPS, de la primera ayuda psicológica, dice que no tienes que establecer contacto físico si es que no estás seguro de que sea bien recibido, ¿ya? En el caso de contextos escolares, hay un tema ahí legal que no podemos, digamos, o sea, técnicamente no podemos, ¿cierto? Acercarnos a nuestros estudiantes y voy a decir algo complejo y sujeto a debate aquí, pero si es que hay, por ejemplo, un niño o niña que está pidiendo a gritos eh, un consuelo, yo mira, yo ahí lo que recomendaría es quizás llamar al apoderado o a alguien de confianza que sí se pueda acercar a abrazar a esa persona que está dando claras señales de necesitarlo, ¿ya? Pero si en verdad no hay nadie más y nosotros sabemos que eso puede ayudar, yo yo sé que me estoy metiendo en un tema muy complejo en esto, pero yo sí recomendaría, pero siempre probando los límites, siempre eh, preguntando y tratar tampoco, y que esa pregunta no sea dirigida, porque si yo le digo a un niño de 8 años, ¿necesitas un abrazo? Ya estoy como un poco condicionando su respuesta, entonces ojalá poder, ¿qué necesitas? Eh, ¿Qué, qué te sirve en otras ocasiones, por ejemplo? Es que surja de él, porque cuando estamos en una relación asimétrica, como es la relación con nuestros estudiantes, esas respuestas a veces no se dan con toda libertad, porque imagínate un niño o niña que ha sufrido algún tipo de abuso y te dice, sí, abrázame nomás, como, ¿quieres que te abrace? ¿Quieres un abrazo? Y te dice, sí, pero por miedo a que si te dice que no, porque eres su superior en cierto sentido, em, eso tenga consecuencias o tú lo dejes de querer, o etcétera, o te enojes. Entonces es muy complejo ese tema, ¿ya? Y entonces ya si decido dar el abrazo, porque realmente no puedo así dejar a la persona así, me parece inhumano, francamente, no darle un abrazo, ya se lo doy, pero veo cómo esa persona lo recibe, ¿ya? Si es que se nota que es lo que necesitaba, lo agradece, etcétera, y me sigue abrazando fuerte, ya hay una señal de que, bueno, parece que está sirviendo, si se pone algo incómoda, señal de que no, ya, pregunta compleja. Y creo que la última que voy a responder, porque, o sea, me encantaría, me gustaría responderla, conversar todas, pero ya estamos pasados el tiempo, es la de Gonzalo. ¿Qué pasa si el estudiante se niega a recibir esta ayuda? ¿Qué es recomendable hacer en ese momento? Em, Primeros auxilios psicológicos tienen como requisito que la persona acceda a recibir la ayuda, ¿ya? Son completamente voluntarios. Si nos dice que no, lo que hay que hacer ahí es, ok, respeto, entiendo tu decisión, pero hacerle saber a la persona, en este caso el estudiante, que vamos a estar ahí en caso de que cambie de opinión, o dónde nos puede encontrar en caso de que sí quiera hablar de lo que le está pasando, ¿ya? Muchas veces, lógico que va a pasar que no nos quieren contar, por ejemplo, los adolescentes, o no sé, una cuando eres la psicóloga del colegio y no los conoces a todos, ¿cierto? Un colegio de, no sé, 1000 estudiantes y tú acabas de llegar hace 2 meses y no los conoces a todos. ¿Por qué un adolescente de 15 años va a querer hablar contigo si te ha visto con suerte 4 veces en su vida? Es normal que se nieguen a esa ayuda. Por eso es recomendable construir el vínculo
previamente, ¿ya? Construir la confianza. Un estudiante, un adolescente, un niño incluso no llega y se da con cualquiera. De hecho, eso es como una señal un poquito de alerta. Si es que un niño o niña que acabas de conocer te pide que lo abraces, te cuenta sus cosas, confía en ti ciegamente. Un señal de alerta. Lo normal es que eso sea un proceso. Y por eso es tan importante cultivar en el día a día el vínculo con nuestros estudiantes, lo que sería, por ejemplo, en el modelo de escuela total el nivel de prevención, sí, prevención y promoción, ¿ya? El modelo escuela total en esta pirámide que la estoy dibujando aquí. Cosa de que cuando necesitemos actuar en estos otros dos niveles, los estudiantes confíen en nosotros como figuras a las cuales pueden acceder. eh, si esto ya está cultivado en la base, ¿ya? Hay afecto, hay confianza. Eso, creo que se nos acabó el tiempo. Ah, última, ¿es ideal hacer seguimiento después de pasar la crisis? Sí, sí, y no, porque primer auxilio psicológico en sí como herramienta están pensados para ser aplicados, como te digo, por voluntarios que van a atender las crisis, o sea, así nacieron, no nacieron en el ámbito escolar, esto es súper reciente, nacieron en catástrofes, guerras, crisis humanitarias, etcétera. Entonces ahí no existía el seguimiento porque tú eras un voluntario que estaba capacitado, le ofrecías la ayuda, le conectabas con los recursos que necesitaba y te ibas a ayudar a otra persona y después te ibas, no sé, a tu país o tu ciudad natal. Entonces no existe seguimiento en primer auxilio psicológico como tal, pero en el ámbito educativo, por supuesto que sí, vamos a continuar relacionándonos con esa persona, entonces ahí sí o sí es importante hacer el seguimiento. De hecho, uno de los grandes errores en los abordajes de conflictos, agresiones y o violencias es no hacer el seguimiento, que es tan importante como la prevención y la intervención misma. Eso, creo que ahí nos quedamos cortos de tiempo. Ahí sí. Muy bien, profesora. Gracias también por la participación, ¿cierto? De ustedes. Muy buena convocatoria. Así que genial, genial. Ahí están agradeciendo y enviando corazoncitos. Profesora, para finalizar la grabación, ¿cierto? Y recordarles nuevamente que este seminario va a estar en nuestro canal de YouTube. Invito a que quieras dar unas palabras al cierre, ¿cierto? Una mezcla entre invitación al curso también. Abierto como usted desee cerrar este seminario. Gracias, Rodrigo. Eso quería agradecerles por su participación, por su interés. Em, Última preguntita que vi por ahí, perdón, pero no quiero dejar sin responder. Una situación donde el estudiante tiene arma blanca y se necesita calmar, ¿qué hacemos al estudiante y al resto de sus compañeros? Ahí mi respuesta va a ser seguir el protocolo, ¿ya? La idea es que los protocolos estén preparados para ese tipo de situaciones y sepamos exactamente cómo actuar para proteger en primer lugar la integridad. Si este estudiante está amenazando con un arma blanca, entonces nuestro deber es separar a las personas que tenemos a cargo, que son nuestros estudiantes, de esa situación, incluso aunque implique parar la clase, mandarlos a todos para la casa, por ejemplo, o que los vengan a buscar los apoderados, etcétera. Pero eso. Pero eso tiene que estar establecido en el protocolo y esa es la idea también de que los protocolos se construyen de manera colaborativa, o sea, que en su construcción aporte el profe que lleva 40 años en el colegio, 30 años en el colegio, y conoce a sus estudiantes, conoce el barrio, conoce el contexto, hasta la psicóloga que acaba de llegar, pero tiene ciertos saberes que puede compartir y recoger también los del resto de la comunidad para construir el protocolo que sea más apropiado para la situación. ¿Ya? Eso les puedo decir. Perdón por alargarme tanto y gracias por su escucha y los dejo por supuesto invitados a este curso, así también como a muchos que tienen ADIPA que son bastante interesantes para todo este tipo de situaciones. Eso. Ay, ahora tienes que soltar el curso, ¿cierto? Dale. Suerte a Exacto. todos.